Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola, Vane. Hola, Fabi. Y juntas les damos la bienvenida a este episodio 39 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos para hablar sobre libros, autores y también conversamos sobre rutinas y rituales de creación que han adoptado los diferentes artistas. También cuando es pertinente traemos novedades dentro del mundo de la literatura y, como siempre, recomendaciones. Libros, películas, series, música. Y antes de conversar sobre el libro de esta ocasión, quisiéramos extenderles la invitación a que visiten nuestra cuenta de Instagram, tribulectora.cdl, donde podrán encontrar más información sobre el club de lectura virtual que llevamos a lo largo del año y también sobre otros proyectos que estemos compartiendo. Así que si quieren más información, si les interesa, también pueden escribirnos directamente a nuestra cuenta de Instagram o a nuestro correo tribulectora.cdl@gmail.com. Y en esta ocasión, Vane, vamos a conversar sobre un libro muy particular del autor rumano Mircea Cărtărescu que se llama El ruletista. Cuando yo haya muerto, mi cripta, mi guarida, seguirá flotando en esa niebla negra y sólida, y llevará estas hojas a ninguna parte para que nadie las lea. Pero en ellas está, al fin y al cabo, todo. He escrito varios miles de páginas de literatura. Polvo, nada más que polvo. Intrigas construidas de forma magistral, fantoches con sonrisas galvanizadas. Pero ¿cómo vas a poder decir algo, por poco que sea, en esta inmensa convención que es el arte? Querrías sacudir el corazón del lector, pero ¿qué hace él? A las 3 termina tu libro y a las 4 empieza con otro, por muy bueno que sea el libro que tú hayas depositado en sus manos. Sin embargo, estas 10 o 15 páginas son otra cosa. Se trata de un juego diferente. Mi lector de ahora no es otro que la muerte. Veo ya sus ojos negros, húmedos, atentos como los ojos de una adolescente, leer mientras completo una línea tras otra. Estas hojas contienen mi proyecto de inmortalidad. Digo proyecto, aunque todo, y ese es mi triunfo y mi esperanza, es verdad. Qué extraño. La mayoría de los personajes que pueblan mis libros son inventados, pero todo el mundo los ha tomado por copias de la realidad. Apenas ahora he reunido el valor suficiente para escribir sobre un hombre real que vivió mucho tiempo a mi lado, pero que en mi convención artística habría resultado completamente inverosímil. Ningún lector habría aceptado que en su mundo pudiera vivir, apretujado en el mismo tranvía, respirando el mismo aire, un hombre cuya vida es la demostración matemática de un orden en el que ya nadie cree, o en el que cree tan solo porque es absurdo. Pero ay, el ruletista no es un sueño. No es la alucinación de un cerebro escleroso ni tampoco una coartada. Ahora, cuando pienso en él, estoy convencido de que también yo conocí a aquel mendigo del final del puente, sobre el que hablaba Rilke, en torno al cual giran todos los mundos.
escuchamos un fragmento de El ruletista de Mircea Cartarescu. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Bueno, para empezar, como solemos hacer, vamos a comentar un poco sobre la vida de este escritor. Mircea Cartarescu es un escritor rumano, es poeta, es narrador, es ensayista. Nació en Bucarest en 1956 y se podría decir que más bien antes de ser narrador fue poeta. Eso fue a lo que se dedicó antes de entrar en la narración, en la ficción. En el año 1933 él dio un salto a la narrativa con un volumen de relatos que se llama Nostalgia. Y este volumen se abre con este primer relato corto, El ruletista. Después siguió Lulú, con el cual recibió el premio Aspro. Y también se encuentra su trilogía Segador, que está compuesta por el ala izquierda, el cuerpo y el ala derecha, estos tres textos, los cuales esta trilogía le supuso galardones, lo consagró más bien dentro de la literatura y obtuvo con ellos premios como el Bon Retzori y el Thomas Mann. Además, entre sus últimas obras cabe mencionar Solenoide, que es del 2015, Melancolía, del 2021, y su última novela, Teodoros, que fue publicada en el 2022. Creo que también vale la pena mencionar que cuando se escribió Nostalgia, Rumania estaba bajo el dominio de un régimen de dictadura comunista que oprimía todas las expresiones de oposición y todas las ideas que pudieran ser contrarias al régimen. Este régimen estaba bajo mm, el mando de Nicolae Ceausescu, perdón si no lo pronuncio muy bien el rumano, y este régimen pues se dio entre los años 1965 y 1989, por lo que supuso que la palabra estaba bajo constante vigilancia y publicar literatura con ciertas ambiciones podía ser más bien un riesgo y un acto no solamente sospechoso, pero también un acto de resistencia que muy fácilmente podía ser atacado o reprimido por el orden del régimen. Entonces, por esta razón misma es que en 1989 el libro de Nostalgia aparece bajo otro título, que era El sueño. Y este texto también no solamente apareció con otro título, sino que también con mucha censura, por las mismas razones que ya comentamos. Sin embargo, en 2012 se publica en español y ya no como la versión censurada del 89, sino la obra como tal, con todos los detalles y todo lo que inicialmente tenían. Sí, bueno, queremos hacer una mención especial a algo que a veces obviamos, y eso es un error, pero en general tratamos de mencionarlo, que es el de la traducción. La traductora al español, del rumano al español, es Marian Ochoa Derive. Ella ha traducido, si no me equivoco, todos los libros editados en español por la editorial Impedimenta, una editorial española, de Mircea Cartarescu. Y cuando uno lee a Cartarescu se da cuenta del trabajo que ha tenido la traductora
que además ha sido públicamente reconocida por el autor y por los editores de Impedimenta, y realmente hace un gran trabajo la traductora, porque la literatura de Cartarescu no es sencilla. No, Si bien el cuento que traemos hoy es tal vez uno de lo más clásico que tiene sí, Cartarescu, ¿no? En su literatura. sí, sí, es verdad. Como vos decías, Fabi, este cuento directamente estuvo fuera de publicación en la primera versión del libro que se llamó El sueño, por lo explícito de su argumento, y trata la historia de un hombre al que nunca le ha sonreído la suerte. Un desarraigado que hace fortuna participando en sesiones de ruleta rusa. Mm, Hay multitudes enfervorecidas por la actividad de este hombre, presas del morbo, que hacen cola para participar en las ceremonias en las que se convierten sus apariciones y que dan paso a una especie de histeria colectiva, ¿no? Y el narrador, este escritor moribundo, el que escuchábamos recién, conoció al ruletista siendo un niño e intenta explicar cómo ese hombre termina convirtiéndose en una especie de figura inmortal, cuando en realidad lo único que desea el ruletista es destruirse a sí mismo, Sí, ¿no? sí, Eh, es un libro, un cuento muy corto, como dice el narrador, 10-15 páginas, pero muy potente. sí. De hecho, cuando lo leímos, te había comentado, Vane, que me recordó un poco eh, al personaje de Crimen y Castigo, a Raskolnikov. Raskolnikov. Sí. Ujú. Mm, bueno, por el hecho de que él también, después de todo lo sucedido, entra en un estado de autodestrucción o de depresión que en algún punto lo lleva a querer simplemente, pues, más bien terminar con su vida o estas ideas de cómo sería si simplemente acabara con todo. En ese sentido me recordó un poco este personaje. Son muy distintos, es simplemente este detalle que lo asocio con Raskolnikov, pero también la descripción del ambiente, de los personajes secundarios, la atmósfera que se crea dentro de este juego, eso también lo puedo asimilar con el estilo de Dostoyevsky un poco. Está, Esos bares sí, a sí, donde sí, iba Raskolnikov. sí, sí, exactamente, todo eso muy oscuro, de este otro mundo del que no se habla mucho, precisamente del mundo en el que habita el ruletista y que como tú dijiste, él está tratando más bien en pocas palabras, él es un suicida con muy mala suerte, un suicida que no logra su cometido. Pero además de eso hay una reflexión sobre, por parte del narrador, hay una reflexión sobre la literatura y hay una reflexión también sobre los personajes y las historias que habitan dentro de la literatura. Hay un concepto interesante que nos llamó la atención, que es el concepto de la literatura como teratología. Ninguna de las dos creo que sabía hasta ese punto, hasta el momento en el que lo leímos, qué era la teratología. Voy a leer una descripción que tengo aquí a la mano. La teratología es el estudio de las anomalías y malformaciones en los organismos animales y vegetales, en especial las malformaciones de origen embrionario. Por eso, la teratología es un relato terrible sobre aquello que ha nacido diferente, aberrante. La literatura teratológica o la literatura como teratología es una narración sobre deformes, sobre monstruosidades, sobre fenómenos de feria. Entonces, este es el concepto que también se presenta con la escritura de Cartarescu. Justamente el ruletista es uno de estos Sí, seres exponentes sí, anómalos, ¿no? Si uno lee el conjunto de los cuentos que aparece en Nostalgia, que es la edición completa de los 5 relatos del libro original, ve que cada uno de ellos está compuesto o está protagonizado, o la historia gira en torno a uno de estos seres anómalos, ¿no?
y por eso hay un autor, esto que vos mencionabas recién, viene de un libro que se llama El Hacedor de Insomnios, de José Carlos Rodrigo Breto. Él dice que la literatura de Cartarescu es como un Wunderkammer, como Ujú. un gabinete De curiosidades de de... curiosidades, ¿no? Y en el libro, en el cuento, el mismo narrador menciona esto, ¿no? De que la literatura es teratología, un poco como dándole voz al mismo autor. Dice, la literatura no es el medio adecuado para decir algo real sobre uno mismo. Junto con las primeras líneas que despliegas en la página, en esa mano que sujeta la pluma entra, como en un guante, una mano ajena, burlona. Y tu imagen, reflejada en el espejo de las páginas, se escurre en todas direcciones como si fuera azogue, de tal manera que de sus burbujas deformadas cristalizan la araña, o el gusano, o el fauno, o el unicornio, o Dios, cuando de hecho solo tú querías hablar de ti. La literatura es teratología. Sí, y en este sentido, cuando él aborda la literatura, lo está haciendo de una manera en la que no se entiende como una ciencia, sino como una, más bien como, eso forma parte del texto también, del que comentábamos, como una enfermedad narrativa, se menciona aquí, que construye al espécimen en el interior de su propio tarro de cristal. Eh, entonces se hace toda como esta comparación con lo otro, con lo extraño, con lo diferente. Cuando hablábamos del Wunderkammer, que interesantemente pensar en una monstruosidad como algo maravilloso también es, no sé, es interesante. No que sea literalmente, ¿no? Pero sí. Claro, es como, sí, es como si en realidad la monstruosidad fuese lo normal, Sí, ¿no? más bien, sí, sí. Y en este sentido, el autor está descargando obsesiones en la escritura y sí, está dando vida a estos seres aberrantes o a estas ideas aberrantes más bien, ideas, no tanto seres. Creo que los personajes son los seres que dan vida o que reflejan estas ideas, ¿no? Pero son más bien ideas aberrantes. Hay algo interesante que mencionaba también Cartarescu sobre cómo funcionaba su mente o cómo él piensa que su mente es más bien laberíntica y hay muchas ideas, hay muchos rincones que habitan dentro de él y que él a través de la escritura materializa de alguna forma. O damigeană și un pahar și cu un lăutar aș petrece așa până la ziua. Cu o damigeană și un ulcior și cu un vinișor, nei-că să petrec să nu mai mor. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, mi-e drag să trăiesc. Când mi-e sufletul întristat, tot de dor și de oftat, iau și beau un pahărel. Și atunci ui de supărare, uit că inima mă doare și mai zic un cântecel. Când mi-e sufletul întristat, tot de dor și de oftat, iau și beau un pahărel. Și atunci ui de supărare, uit că inima mă doare și mai zic un cântecel. Cu o damigeană și un pahar și cu un lăutar aș petrece așa până la ziua. Cu o damigeană și un ulcior și cu un vinișor, nei-că să petrec să nu mai mor. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, mi-e drag să trăiesc. Și-aș mai bea un păhărel, numai unul mii de lățuică, bere rece aș bea.
Și-aș mai bea o țuică mică, că n-am nicio imovnică țuică, zăpada-aș mânca. Și-aș mai bea un paharel, numai unul mititel, țuică, bere rece-aș bea. Și-aș mai bea o țuică mică, că n-am nicio ipovnică țuică, zăpada-aș mânca. Cu o damigeană și-un pahar și cu un lăutar, aș petrece așa până la ziua. Cu o damigeană și-un ulcior și cu un vinișor, nei-că să petrec să nu mai mor. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, mi-e drag să trăiesc. Ia și bea sărmană gură, vinișor de poamă bună, vinul să-l vei cumpăta. Ia și bea sărmane cât, vinișor din de mult, ia și bea că nu-i păcat. Ia și bea sărmană gură, ca mâine te faci țărână, ia și bea un paharel. Ia și bea sărmane cât, ca mâine te faci pământ, ia și bea și tu nițel. O damigeană și-un pahar și cu un lăutar, aș petrece așa până la ziua. Cu o damigeană și-un ulcior și cu un vinișor, nei-că să petrec să nu mai mor. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să-l golesc. Unde-i paharul? Umpleți paharul, mi-e drag să trăiesc. Unde-i paharul? Dați-mi paharul că vreau să ciocnesc. Dați-mi paharul, luați-mi paharul, că mă cherchelez. Bueno, hablando puntualmente del caso del ruletista, una de las cosas interesantes de la historia es que a ver, lo que provoca la fascinación de la gente por este hombre es que él va redoblando la apuesta en los juegos de ruleta rusa. Comienza con una bala en un tambor de seis Sí, proyectiles, digamos, de 6 balas, y va aumentando, ¿no? Dice, la siguiente vez voy a poner 2 balas. sí, Y así aumenta y aumenta y aumenta la apuesta. Pero el narrador hace una genealogía de la vida de este personaje y nos damos cuenta que en realidad no es buena suerte el que no muera, sí, sino todo lo contrario, sino que es un personaje portador de una mala suerte tan grande que buscando la muerte no la encuentra aun cuando se dispare a su cabeza con cada vez menos posibilidades de salir con vida, ¿no? sí, Entonces él cuenta que conoce a este personaje desde su niñez, que estaba obsesionado con el juego de canicas y con el lanzamiento de herradura, y dice, lo recuerdo perdiendo, perdiendo siempre dinero, canicas, botones, y peleándose luego con desesperación. Y luego lo recuerda como adolescente, con arrebatos de furia, eh, preso y condenado por violación y robo, y cuando lo visita en la cárcel, la imagen es la de este hombre perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero en apuestas de póker y llorando y humillándose para pedir dinero prestado. Entonces lo que vemos es esto, ¿no? Como una genealogía de la mala suerte en la vida del ruletista. sí. Mm, pero en parte, bueno, no lo sé. Eh, Pienso yo que también algo dentro de la historia que me atrae es el sistema del que él forma parte, ¿no? Hay patrones y hay también todos los espectadores, o sea, todo lo que representa esto, que para él es miseria pura, pero también es espectáculo. Y de alguna manera eso también me hizo asociarlo con la literatura que habla de lo extraño, ¿no? De lo otro, de lo distinto y cómo quizás el dolor o sí,
la miseria de un personaje particular es para otros más bien una fuente de goce, no sé, es como un poco macabro, quiero decir, cuando todos se reunían y en algún punto de la narración se describe como al principio tú como espectador y asistente al juego, eh, inicialmente entras como en un estado de shock, pero después la sangre y lo que va sucediendo te atraen y ya no puedes parar, quieres seguir asistiendo, sí, Hay todo un ritual para poder iniciarse en el mundo de la ruleta rusa, ¿no? El narrador cuenta cómo te cubren la cabeza, sí, como que te sí, marean, te pasean por diferentes espacios hasta que te llevan al lugar. eh, y también narra cómo uno va perdiendo esa sensibilidad sí, ante el juego de... Hay un momento en el que él cuenta cómo seleccionan a los ruletistas, porque hay como managers. No me sí, acuerdo cómo es los el patrones, ¿no? nombre. Patrones es, Sí, ¿no? creo que son los patrones, sí. Sí. Entonces, buscan entre personas que no tienen nada que perder, por supuesto, gente sin familia, sin casa, sin perspectiva de vida. Eh, y muchas veces esas personas, no recuerdo exactamente la frase, pero es demoledora, porque las personas dicen que empiezan pidiendo demasiado dinero, como si no supieran que su vida no vale más que unas monedas. Ujú, O sea, es brutal. sí, sí, sí. De hecho, me recordó a otro libro. Más adelante espero poder eh, tener el título, pero reunía a un grupo de personajes que en cambio estaban buscando acabar con su propia vida y se reunían también para jugar un juego similar de la ruleta rusa. Eh, Después lo identificaré, pero es algo muy parecido al ruletista. Bueno, y otro de los temas, como vos mencionaste antes, Fabi, son las reflexiones que hace el narrador como autor, ¿no? Y como escritor, que además es otro punto común en muchos de los narraciones, muchos de los relatos de Cartarescu. Siempre hay una persona que aspira. A ver, primero vale la pena poner en contexto, vos lo decías al comienzo, este es el primer libro de narrativa que escribe Cartarescu y lo escribe siendo muy joven, creo que tenía 24 años, con lo cual muchos de los cuentos están escritos desde la perspectiva de un escritor joven o de un proyecto de escritor. En algunos casos hay niños como narradores o como protagonistas, y en otros casos hay hombres jóvenes que quieren ser escritores, ¿no? O que quieren ser artistas. Entonces, estamos hablando de un Cartarescu muy joven. Eh, digamos, lo que viene después en su literatura tal vez tiene otras reflexiones sobre lo que significa escribir, pero hay algunas cosas interesantes acá en el ruletista sobre la idea de la escritura y de los personajes, Sí, ¿no? y de los mundos posibles y de las vidas dentro de la literatura y que forman como una cadena de razonamiento en la que es más difícil no pensar que quizás nuestra vida sea eso, ¿no? Como una historia contada, alguien que más está leyendo personajes dentro de... eh, es como una especie de, tal vez de reflexión sobre la metaficción, quizás, ¿no? El relato dentro de un relato, los personajes que se reconocen como personajes o la literatura que se reconoce como literatura. Es un ejercicio interesante el que él hace. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Y ahora vamos a conversar un poco sobre las rutinas de Cartarescu. Entonces, pensar en esa mente, qué es lo que hay detrás de esa mente, que más bien es una mente como de arquitecto, él dice, Leo.
De ahí mi oficio, constructor de ruinas, mi vocación, arquitecto de ruinas, mi vicio, voyeur de ruinas. No me preguntéis por lugares olvidados y abandonados en Europa. Incluso mi madre es un lugar así. Yo mismo soy un lugar así. Juntaos en torno a mí, abrid mi cráneo y contemplad mi cerebro. Se deshacerá ante vuestros ojos como un molde de yeso, y su polvo se mezclará inseparablemente con el polvo de las ruinas, entre las que he vivido toda la vida, amante de un harén de ruinas. Es un fragmento del Ojo Castaño de Nuestro Amor. Que es un libro que recoge muchas de sus experiencias como escritor, ¿no? Son más bien ensayos que ficción, ¿no? Ujú. Bueno, Cartarescu como escritor es un lector obsesivo. Dice que de niño prácticamente estuvo al borde de la esquizofrenia por lo mucho que le dedicaba a la lectura, y él espera que siga siendo así. Otra característica que tiene es que él escribe a mano y dice que no corrige una palabra de lo que escribe. Yo no sé cuánto hay de automito en esto, o Sí. cuánto de realidad, no importa. Compramos la versión de Mircea Cartarescu. Él dice que entrega sus borradores tal como los escribió, sin una tachadura, sin una corrección, sin una palabra cambiada. Yo quiero ser Y es así. Perdón, sí. ¿cómo lo Y, haces? y escribir así, o sea, sin haber Sí, corregido. sí. ¡Guau! También dice que trabaja muy pocas horas al día, escribe una página y media o dos, y nunca trabaja más de 2 horas, casi como si escribiera un poema cada día, Mm, ¿no? ujú. Sí, también él tiene una reflexión sobre lo que piensa en torno a ser escritor. Eh, lo leeré. La cita dice, no hay nada especial en ser escritor. Es como firmar con mi nombre, tomar agua o respirar. No estoy orgulloso de serlo. Nunca he tomado ninguna ventaja de ello. Nunca me llamo escritor y si me preguntan sobre mi profesión siempre respondo que soy profesor. Mi deber es escribir literatura tanto como es mi deber criar a mis hijos, nada más y nada menos. Y amo cada uno de estos deberes. Escribir un libro significa vivir en él. No escribo para publicar, sino para vivir en el mundo sobre el que escribo. Por eso tiendo a escribir libros extensos. Y por ejemplo, aquí menciona una de sus novelas, Orbitor, que tiene más de 1500 páginas y que la ha escrito por más de 14 años. Durante todo ese tiempo, dice él, no he vivido en la Tierra, sino en Orbitor. Fue el mejor tiempo de mi vida. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Bueno, Fabi, llegamos a las recomendaciones de este autor de un país que además nos resulta bastante extraño, por otra Sí, parte, Rumania. Recomendarles que puedan seguir la pista de Cartarescu si quieren comenzar con relatos estos de nostalgia, son altamente recomendables. Eh, Después les recomendamos este librito El Ojo Castaño de Nuestro Amor, que es más autobiográfico, o mejor dicho, es un libro de ensayos referido a su recorrido como autor, escrito ya muchos años después, de nostalgia, ya con más de 50 años. Hay una autora que a mí digamos, me produce la misma sensación leerlo a Cartarescu que leerla a ella, que es Clarice Lispector. Entonces les recomendamos que también puedan buscar, si les gusta Cartarescu, los relatos de, por ejemplo, Lazos de Familia, de Clarice Lispector. Y una recomendación que me crucé hace poco, está la película, pero también está el libro, y el libro está muy bueno, editado también por Impedimenta, que se llama El Otro, de Thomas Tryon, sobre gemelos, un gemelo bastante siniestro y el otro, al menos narrado con más bondad, porque también es un tema persistente en la sí, literatura de Cartarescu. sí, de hecho creo que él fue un gemelo también, o él tuvo Sí, un gemelo, sí, sí, una historia tremenda con un gemelo sí, al que lo declararon muerto, pero del que nunca pudieron ver el cuerpo. sí, sí. Recordé el libro del que estaba tratando de recordar al principio, El Club de los Suicidas.
estaba diciendo eso, pero no sé por qué no lo recordé en ese momento, pero sí, El Club de los Suicidas de Robert Louis Stevenson, que sigue la historia de un hombre que se infiltra en un segmento de Londres, donde hay un grupo de personas que se reúnen para jugar, no era jugar la ruleta rusa, pero era jugar creo que a las cartas o algún tipo de juego, y me parece que el que ganaba debía suicidarse. Algo similar que, pero no he leído el texto recientemente, pero me parece que esas personas que se reunían tenían esto, así como los que reunían los patrones dentro del ruletista, una vida sin nada que perder, entre comillas, o que ya no valía la pena para ellos. Entonces ese es el Club de los Suicidas. Mira, no lo leí, se me lo anoto para mí. Y brevemente, es difícil encontrar cine parecido, al menos para nosotras, probablemente exista, pero no lo hayamos visto, parecido a la literatura de Cartarescu. Pero si vamos a recomendar algo, les recomendamos los clásicos. Por ejemplo, el cine de Andrei Tarkovsky, que está disponible en YouTube, en el canal de Mosfilm, que es la productora de cine ruso. Van a encontrar las versiones remasterizadas y con subtítulos en varios idiomas disponibles de películas como por ejemplo Mirror o Solaris, que también aborda estas cuestiones Ujú. oníricas, el tema de la multiplicación de los seres, el tema de lo onírico, bueno, todos esos temas los encuentran en el cine de Andrei Tarkovsky. Bueno, Vane, hemos llegado al final de este episodio, el episodio número 39 de Tribu Lectora. Les agradecemos a los que nos escuchan, también a los que nos siguen a través de nuestro Instagram y los esperamos en el siguiente episodio con más para leer, pensar y seguir conversando. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Tribu Lectora.